Entonces, bueno, para los que o las que todavía no me conozcáis, soy Pedro Herrero, soy consultor en Lexintec, además de asesor fiscal y bueno, pues trabajamos sobre todo en lo que son cuestiones legales y de modelo de negocio con empresas y autónomos. Y bueno, nos parecía interesante hacer hoy una píldora, tampoco vais mucho tiempo más allá de 3/4 de hora, 1 hora, me imagino, que será lo que pueda tardar en explicar los puntos clave o bueno, lo que a mí me parece más importante de cara a la solicitud de la prestación extraordinaria que con motivo del coronavirus, dentro de este famoso paquete de medidas que está aprobando el gobierno, los sucesivos consejos de ministros y articulando a través de reales decretos ley, publicando en los BOE estos días y demás, pues bueno, pues viene a dar la posibilidad, abrir la puerta a aquellos autónomos que han visto afectada su actividad por todo lo que es el impacto del COVID-19, pues que puedan acceder a lo que sería como una especie de equivalente durante ese tiempo que dura esta alarma, lo que sería el equivalente al paro, ¿no? la prestación por desempleo, pero para autónomos. Entonces, bueno, vamos a ello. Por aquí, luego os dejaré la presentación que vamos a ver o con la que me voy a servir ahora para explicar lo fundamental. Bueno, pues dejaré un link sobre el mundo de hackers y podéis incluso no pagar más, ¿no? Lo que queráis, pero entonces, primero de todo, aquí también en los links. Pero sí que creo que se te está escuchando regular. Creo que no soy yo sola. Creo que hay alguien que también. No sé, se te oye como regular. Sí, pues. Sí, me confirman por el chat. Vale, pues no sé. Vamos a. Estoy lo más cerca del wifi que puedo, pero si no, me cambio de sitio. Prueba a ver. Ahora yo te Se escucho sigue perfectamente, sin embargo. igual ha sido al arrancar el PowerPoint, que haya podido pausar un poco el ordenador. Gracias. Perdona. Sí, ahora bien, ¿no? ¿Sí? Vale, pues seguimos. ¿Me escucháis ahora bien, no? Vale, bueno, muy bien. Bueno, pues lo que os comentaba, con el Real Decreto Ley 7/2020 del 14 de marzo, pues se decreta el estado de alarma en todo el país, ¿no? Y a los 2 días sacan un Real Decreto en el que se incluyen todas las actividades que se consideran, por así decirlo, esenciales y que deben seguir o que pueden seguir funcionando, prestando sus servicios, como pueden ser, por ejemplo, las actividades sanitarias. El resto, en principio, pues un establecimiento como pueden ser las famosas peluquerías, una tienda de ropa, etcétera, pues deberían cerrar, no pueden prestar su actividad o continuar al menos haciéndolo abiertos de cara al público. Bueno, después del 17 de marzo se articula la medida que se anticipa en este Real Decreto y que es el acceso a la prestación por el cese de actividad del trabajador autónomo de manera extraordinaria y con una serie de peculiaridades que ahora veremos. Y por último, hace 2 días, el Real Decreto, que lo he puesto aquí también, aunque no es que sea muy relevante, pero bueno, igual alguna de vosotras estáis en uno de esos casos que no tenéis mutua. Y aquí lo que en este Real Decreto se establece es qué pasa si ese autónomo no tiene mutua. No ha elegido una mutua o no tiene una mutua asignada. Pues ¿por qué? Pues porque esta prestación se debe solicitar, tramitar a través de la mutua que a cada uno le corresponde. Vale, entonces, lo que es el famoso, el conocido como paro del autónomo, la prestación por cese de actividad o CATA, bueno, pues ya existía, es algo que ya existía, lo podéis buscar, está acordado, lo podéis ver en la página del SEPE. Lo único que ocurre es que aquí este acceso a esta prestación pues establece una serie de condiciones particulares.
coronavirus, hay una serie de requisitos que normalmente se exigen para poder hacer esta prestación, que se actualizan y bueno, la manera de gestionarla y de solicitarla pues, es diferente. Entonces, bueno, es algo que ya existía, es una medida que aunque era de difícil acceso, que en términos generales pues no se podía, pues había muchos autónomos que no podían acceder a ella. En este caso, bueno, pues van a ser más el número de trabajadores autónomos que puedan beneficiarse de esta medida. Entonces, ¿quiénes pueden o podemos acceder a esta prestación? Pues en principio, todos aquellos trabajadores por cuenta propia que estén inscritos en alguno de los regímenes especiales de los trabajadores autónomos, del campo, del mar, etcétera, ¿vale? Pero sí que es una condición básicamente, la principal condición es que está dado de alto. Y aquí insisto, porque una consulta de un autónomo de unas empresas que está alojada en participamos y estamos ahí alojados, que me llamó el lunes, pues si esto fue el viernes 13, el 14 sábado decretan la entrada de esta alarma, domingo 15, el lunes 16, y me dijo, oye, que nos han dicho ya no se va a poder entrar a la oficina, tengo que ir a casa y le llamaba a mi gestoría para que me dieran de baja. Bueno, pues decíamos que es obligatorio estar dado de alta como trabajador autónomo en alguno de los regímenes especiales de la seguridad social, ¿no? del RETA, o sea, el de autónomo dependiente, del campo, el régimen especial de trabajadores del mar. Incluso también veremos que pueden acceder a ello los autónomos o autónomas societarias. Entonces, contaba el caso de un chico que con todo, bueno, pues con un poco toda la sorpresa y prisas con las que pues muchos tuvimos que desalojar nuestras oficinas e irnos a casa el día 13, el viernes 13 de marzo, bueno, pues este chico ese mismo día se dio baja autónoma. Es cierto que ese día no sabíamos, no teníamos ni idea de qué tipo de medidas se iban a aprobar. Entonces, lo que sí que se establece como condición es que tú tienes que estar dado de alta y no te puedes dar de baja para poder solicitar esta prestación, que es de cese de actividad. No quiere decir de baja, sino que en ese momento estás en una situación de cese de actividad. Eso quiere decir que durante ese periodo, si solicitamos la prestación, no vamos a poder llevar a cabo nuestra actividad. Por eso la solicitamos, ¿no? Como un poco contraprestación a esa inactividad. Entonces, bueno, este chico no puede acceder por estar en situación de baja. Vale, y luego una de las diferencias respecto a la prestación con motivo del cese de actividad que se solicita, pues una de las diferencias es que aquí no te van a pedir que lleves un mínimo de tiempo cotizado. Entonces, aunque llevaras solamente un mes de alta como trabajador autónomo, pues vas a poder acceder y cobrar esa prestación. Bueno, ¿cuándo se puede solicitar esta prestación? Bueno, pues en el caso de que nuestro negocio sea una actividad de las que no están recogidas en ese Real Decreto 463, en el que se recogen aquellas actividades que se permite que puedan seguir de una manera, bueno, que puedan seguir establecimientos abiertos, que tú puedas continuar prestando ese servicio, vendiendo ese determinado producto, o puede ser gasolineras, etcétera. Si tú no estás dentro de esas actividades en las que se sigue permitiendo ejercer la actividad, has tenido que cerrar tu negocio y no puedes continuar trabajando en formato teletrabajo y demás, bueno, pues podrías solicitarlo. Si no eres una de esas actividades, lo que tendrías que justificar es que tus ingresos, tu facturación del último mes, y tiene que ser del último mes natural, por eso la solicitud para aquellos que en marzo ya habían visto drásticamente disminuidos sus ingresos, pues la tuvieron que solicitar el 1 de abril. Y para los que cumplan esta condición, que ahora voy a explicar, en abril, la tendrán que pedir en mayo. Y por los días de mayo en que se prolongue el estado de alarma, si solamente por esos días
se cumple la condición, podríamos solicitarla hasta el 30 de junio. Todo esto luego lo repasaremos y lo explicaré más detenidamente. Entonces, la otra condición es que si no hemos tenido que obligatoriamente cerrar nuestro establecimiento, nuestros ingresos del último mes natural, marzo, ahora que estamos en abril, cuando termine abril lo veremos, han tenido que disminuir en un 75% o más respecto al promedio de los 6 meses anteriores. Es decir, que si nos estamos planteando el 1 de mayo solicitar esta prestación porque nuestras ventas en abril creemos que han disminuido en un 75% o más respecto a los meses que van de octubre, del promedio de los meses que van de octubre a marzo, pues tendremos que hacer esa cuenta, ¿vale? Ahora lo veremos con un ejemplo de números para que podáis ver la manera de calcularlo y que no os quepa ninguna duda. Entonces, en definitiva, que nuestras ventas sean un 25% este mes de abril o menos de lo que han sido las ventas promedio en los 6 meses anteriores. Entonces, solo se considera, como os decía, los meses naturales. Y bueno, ¿qué pasa si yo me di de alta en febrero, por ejemplo, y no llevo 6 meses? ¿Cómo calculo ese promedio de ventas? Bueno, pues lo que nos comentaban desde las mutuas es que para aquellos autónomos que no lleven tanto tiempo dados de alta, el promedio será sobre los meses naturales que se lleve de alta en actividad, ¿vale? Bueno, para explicarlo de forma más clarita, pues un ejemplo con números que os he puesto aquí. Pues, por ejemplo, si lo fuéramos a pedir o lo hubiéramos pedido en marzo, pues tendríamos aquí las ventas de septiembre, las ventas de octubre, las ventas de noviembre, de diciembre, de enero y febrero, que son los 6 meses anteriores al mes natural de marzo, y vemos que este promedio, si sumamos y dividimos entre 6 las ventas de cada uno de estos 6 meses, nos darían, en este caso, en este ejemplo, pues 1.583,33 euros. Como lo que nos dice el Real Decreto, que nos da acceso, aparte de que hayamos tenido que cerrar el establecimiento, a esta prestación, es que nuestras ventas han disminuido un 75% o más respecto a este promedio, pues vamos a calcular el 25% del promedio, que nos va a dar la cifra a partir de la cual vamos a estar en condiciones o no de solicitar la prestación en términos económicos. El 25%, que es una cuarta parte de ese promedio, son 395 euros. ¿Qué pasa si la facturación que al final hemos tenido en marzo es de 500 euros? Que no vamos a poder acceder a la prestación. Entonces, el límite nos lo va a marcar estos 395 euros. Si por el contrario había bajado hasta 350 o me da igual, o 200 euros la facturación en marzo, entonces sí que podríamos acceder en cumplimiento de esta condición de tipo 1. Bueno, si no cumpliéramos en marzo, como ha pasado a mucha gente, porque en esos 14 primeros días del mes pues haya tenido cierta facturación que les saca de ese límite del 25% del promedio, pues tendríamos que plantearnos ahora, a principio de mayo, si con el promedio de los 6 meses anteriores, que van de octubre a marzo, las ventas que hemos tenido en abril no llegan al 25% de ese promedio. Entonces volveríamos a calcular el promedio de las ventas de los 6 meses anteriores y bueno, pues lo mismo, marcaría un poco ese límite, el 25% de ese promedio, y es el que nos diría si en abril, habiendo facturado pues más o menos de 379 euros, podríamos acceder a la prestación o no. Vale. Bueno, importante, como sabéis, aquí os he dejado el link a un pequeño vídeo de nuestro canal de YouTube que lo explica y que os da acceso al blog, donde podéis descargar la plantilla del libro registro. Si no lo sabéis, os explico que, claro, para comprobar esas cifras de que vuestras ventas pues hayan sido o no un 75% inferiores al promedio de los 6 meses anteriores, pues los trabajadores autónomos que no tienen obligación de llevar un registro de sus operaciones con arreglo al Plan General Contable, sí que tienen una obligación de registro que viene regulada en la ley de IVA,
que es lo que se llama los libros-registro, libros de IVA, que es, no sé si alguno lo consciente o inconscientemente lo lleváis más o menos al día. Me refiero inconscientemente porque igual trabajáis con alguna solución de facturación que luego os reporta automáticamente esos libros de IVA, pero bueno, sería un poco la obligación, por así decirlo, contable que tienen los autónomos. Entonces, esto es lo que os pueden pedir para contrastar las cifras que vosotros alegáis de cara a la solicitud de la prestación. Entonces, bueno, los libros de registro es una cosita muy sencilla que desde hace tiempo permite llevar en formato electrónico con un libro de Excel que tiene distintas páginas. Principalmente, bueno, pues se utilizan dos, la de facturas emitidas, que es una correlación de las facturas por el cronológico que hemos emitido, los productos que vendemos. Por otro lado, pues el hilo de facturas recibidas, que se recoge los principales gastos no servidos soportados en factura. También, cronológicamente, no había otras. Perdona, Pedro, perdona, se te ha oído de maravilla desde que te has cambiado de sitio, pero ahora hace un minuto otra vez se oye muy mal. Pues no me he movido. ¿Me oís ahora? Ahora mejor. Sí. Debe ser alguna, no sé. Igual es cuando paso la diapositiva. El ordenador quizá no tenga mucha chicha. Ok. Seguimos. Bueno, si hay algo que no habéis entendido bien o no se ha ido muy allá, pues en el chat me lo decís y luego lo repito. Decía, bueno, que para el registro es algo sencillo, que aquí os dejo un link para poderlos utilizar y los tengáis, pues tenéis que poner al día los últimos meses de operaciones de vuestra actividad. Vale. Condiciones. Disculpa, se oye otra vez mal. Pues ya lo siento. Estoy en el mismo sitio que el otro día. Ahora se oye bien, perdona. Pues vale. Es que no sé, será hoy la red o la hora, no lo sé. Ya lo siento, pero no va a hacer la cosa. Si no, bueno, pues ponéis en el chat que puedo recoger todos los mensajes y si algo que me ha quedado claro, pues lo repetiré o lo practicaré. Decía las condiciones para poder solicitar esta prestación, pues es que vamos a estar en una situación de desespero, por lo cual no vamos a poder facturar, no vamos a poder estar operativos, por así decirlo. Tenemos que esperar, tenemos que recibir esa facturación si hay algo por ahí todavía cobrando o si tenemos una facturación recurrente periódica, mensual o lo que sea, pues hablaremos con nuestros clientes e intentaremos postular. El plazo de solicitud que tenemos para poder solicitar esta prestación, debido a todas estas prórrogas sucesivas que ha habido con esta alarma, pues va a ser el último día del mes siguiente en que finalice esta alarma. Es decir, que a día de hoy, el estado de alarma, si no me equivoco, que hasta el día 9 de mayo, pues podríamos hasta el 30 de junio. La verdad es que no se te escucha una frase bien. O sea, ha habido un momento en el que parecía que sí, pero esta vez no. Pues es que no sé qué hacer porque estoy en el mismo sitio que la otra vez. Es que además, fíjate, ahora mismo te escucho perfecto. O sea, no sé muy bien por qué a veces está fallando. Pues no lo sé, voy a mirar a ver, es que he cerrado lo principal que tengo aquí. Es que es como a ratos, no es de continuo. Ya. Sí, es lo que me dice. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que te pasa, pues ya es difícil de seguir la explicación. Está claro. Bueno, pues no sé, es que no sé qué hacer porque... Yo lo único que puedo hacer, si quieres, avisarte para repetir, pero...
Vale, sí, sí, ¿no? Me interrumpís a una pausa y si se vuelve a escuchar continúo y tampoco es muy largo, es lo bueno que no es muy largo el webinar, con lo cual Sí, el suplicio no será tan largo. Bueno, gracias. si sigue el periodo de alarma hasta el 9 de mayo, si por esos 9 días de mayo nosotros cumpliéramos bueno, una de las dos condiciones que antes he comentado, que seguimos teniendo establecimiento cerrado o que la facturación de ese mes cerrado mayo pues es un 75% inferior o más al del promedio de los 6 meses anteriores, en este caso de noviembre a abril, pues hasta el 30 de junio podríamos solicitar. Aunque se puede solicitar antes si hayamos cumplido las condiciones y empezaríamos a percibir la prestación pues desde el día en que se nos concederá la misma. Otra condición que ya hemos dicho importante es estar afiliado y dado de alta en el reto. Si no, nada. También está al corriente de pagos con la tesorería. ¿Qué ocurre si tenemos alguna cuota pendiente de pago, algún retraso porque no teníamos saldo en la cuenta, etcétera? Bueno, pues se nos permite solicitar la prestación a condición de que antes pues regularicemos esta deuda. O sea, tendríamos que contactar con la tesorería para que nos emitiera una carta de pago y con esa carta de pago nosotros ya podríamos liquidar la deuda pendiente. Bien, es incompatible con otras prestaciones, pero aquí vamos a diferenciar. Otras prestaciones que estemos cobrando, relacionadas con la actividad, pues la incapacidad temporal, maternidad o paternidad hasta al cuidado de menores de 12 meses. Bueno, si estamos recibiendo unas de esas prestaciones, no vamos a poder solicitar esta prestación. Tampoco si compatibilizamos en una situación de pluriactividad y un trabajo por cuenta ajena y esa empresa pues ha hecho un ERTE o no nos ha renovado el contrato y tendríamos, aunque estando de alta como autónomos no, pero bueno, si vamos a recibir cualquier otro tipo de prestación que esté relacionada con la actividad, no va a ser compatible la solicitud de esta. Sí que será compatible pues, con otras prestaciones que no tengan que ver con la actividad y que sean compatibles con la misma, por ejemplo, de orfandad o de viudedad. ¿Qué ocurre si queremos solicitar la prestación pero tenemos trabajadores contratados? Pues antes de poder solicitar la prestación tendríamos que realizar un ERTE, ¿no? Un expediente de regulación temporal de empleo. Vale. Bueno, ¿y cuánto dura la prestación? Perdona, Pedro, sí. una pregunta. Si estamos acogidos a la tarifa plana de reducción por nuevo autónomo... es que lo voy a explicar ahora. Os pido, por favor, que lo que son preguntas las dejéis en el chat porque es que esto mismo que estás preguntado lo voy a explicar ahora. De acuerdo, gracias. Entonces, lo que es la prestación. Bueno, pues antes ponía que la duración se estableció en el primer Real Decreto, en el 8/2020, que duraría un mes, pero o hasta que se prorrogara el estado de alarma, con lo cual lo del mes ya va a ir más allá de un mes, ya para muchos ha ido más allá de un mes y para otros puede que también vaya más allá de un mes. Entonces, hasta que finalice el estado de alarma. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos concedieran en junio por el mes de mayo la prestación por esos 9 días, únicamente la prestación que nos pagarían sería la proporcionada a esos 9 días de mayo que ha durado el estado de alarma. Lo mismo ocurre con aquellos autónomos que la solicitasteis o que la pudierais solicitar por el mes de marzo, que lo que se os abonaría en concepto de prestación sería lo proporcional los días del 15 al 31 de marzo. Si va por todo el mes de abril, bueno, pues en este caso será la prestación íntegra por el mes de abril. También pueden solicitarla los autónomos societarios y aquellos, como he comentado, en una situación de pluriactividad también la pueden solicitar por su parte de actividad como trabajador autónomo. Los autónomos societarios, pues puede haber casos que bien facturen a la sociedad y que hayan dejado de facturar a la sociedad, o autónomos societarios, como sabéis también, que pueden recibir su retribución de la sociedad a través de vía nómina, como rendimientos del trabajo, pero que luego
fuera de la sociedad de la que son socios, pues también lleven su actividad independiente como trabajadores autónomos. Si esa actividad independiente como trabajadores autónomos por la que facturan se ha visto reducida, cumple esos requisitos que ya hemos comentado, pues también podrían solicitar. Entonces, pueden solicitar a aquellas personas que estén en situación de pluriactividad, siempre y cuando no reciban una prestación por desempleo o una prestación de las que hemos visto antes. Entonces, meses cotizados, ¿no? ¿Cómo calculamos la prestación? Bueno, pues para ver qué cuantía vamos a recibir en caso de que nos conceda prestación, tenemos que diferenciar si llevamos más de un año de alta como autónomos cotizando o si llevamos menos de un año. Si llevamos más de un año, la cuantía mensual de la prestación será del 70% de la base cotizada. Si llevamos menos de 12 meses, pues será el 70% de la base mínima de cotización. Aunque en esos 8 o 5 meses nosotros tuviéramos una base de cotización superior a la mínima, al llevar menos de un año, el cálculo se va a determinar sobre la base mínima de cotización. Que bueno, la base mínima de cotización, como seguimos con los presupuestos generales prorrogados desde el anterior ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, pues sigue establecido en 944,40 euros. El 70% pues son 661,08 euros. Entonces, si nosotros llevamos menos de 12 meses o llevamos más de 12 meses, pero como por otra manera suele ser habitual, estamos cotizando por la base mínima, bueno, pues lo que percibiríamos de cuantía mensual, que habría que prorratear en el caso de que no sea el mes completo por el que se nos concede la prestación a partir del 15 de marzo o lo que sea, pues serían 661,08 euros. Vale. Respecto a la cuota de autónomos que preguntaba aquí el compañero, bueno, se va a computar todos estos días de cese de actividad, aunque nos van a bonificar, nos van a abonar la cuenta también por los días en los que se nos concede la prestación, se considera que estamos en situación de cese. Sin embargo, a efectos de cotización, esos días van a computar como cotizados. Y por otro lado, ¿qué ocurre si yo estaba disfrutando de la tarifa plana? Esos famosos 60 euros durante los 12 primeros meses y tal. Pues que cuando yo vuelva a estar en situación activa, se me va a conservar esa bonificación en la cuota. Aunque ahora me abonen la cuota de autónomo y no se me cobre la siguiente cuota autónomo y demás, bueno, pues cuando todo esto vuelva a la normalidad, yo vuelva a trabajar con normalidad y la tesorería vuelva a cargarme a final de mes la cuota en cuenta, pues seguirá siendo una cuota bonificada si es que antes yo tenía derecho a esa bonificación, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros en marzo, en relación a las cuotas de autónomo, por ejemplo, bueno, vámonos a ir ya con el ejemplo de abril, porque estamos en abril. Pues si en abril, ahora en mayo solicitamos la prestación por el mes de abril, hacemos la solicitud, se nos cargará en cuenta la cuota el día 30 de abril del mes de abril, cuando se nos conceda la prestación de oficio. No es necesario hacer ningún trámite, una solicitud de ingresos indebidos a la tesorería, sino que de oficio la tesorería dentro de 3 meses nos devolverá, nos abonará la cuota que nos cobra. Si lo pidiéramos por los meses de mayo ocurriría lo mismo, ¿vale? Entonces, hasta que dure el estado de alarma, pues se nos bonificará esa cuota, pero esos días en los que nosotros seguimos de cese de actividad y con la prestación reconocida, solo si nos reconocen la prestación y cobramos la prestación, por esos días nos abonará la tesorería de oficio la cuota de autónomo, ¿vale? Bueno, y ya llegamos al punto de que hemos visto que cumplimos los requisitos, que todo está ok, y vamos a solicitar la prestación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que llamar o escribir? Bueno, pues cada una de la mutua, todas las mutuas, ¿vale? Las mutuas que son las que, bueno, pues en caso de accidente o de una baja, pues vamos a tener que tramitarla con ellas, que muchas veces ni sabemos cuál es porque nos dan de alta en una mutua en el momento que nos damos de alta de autónomos, y como los autónomos no nos ponemos malos ni nos pasa nada, pues decimos, ahora cuál es mi mutua.
Bueno, pues esto puede suceder, no pasa absolutamente nada. Aquí os he dejado el link en esta imagen a la sede electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social, porque no encontramos nuestro alta de autónomo, el modelo TA0521, y pedimos un duplicado que en el momento nos reporta en PDF, eso sí, con certificado electrónico o con una clave SMS si nos hemos dado de alta y tal, y podemos solicitar un duplicado de nuestro alta de autónomos en Seguridad Social, que es ahí donde aparece el código y la mutua en la que nos dimos de alta y que nos corresponde para este tipo de gestiones. Entonces, todas las mutuas han habilitado un apartado especial relacionado con el COVID-19 en sus páginas web y ahí, bueno, pues hay un formulario de solicitud de la prestación en el que además te enumeran la documentación que tienes que reportarles junto al modelo de solicitud y un contacto. A veces tienen, según la mutua, un formulario en el que adjuntar todos esos archivos directamente ahí en la página web y otras mutuas te dejan descargarte en un PDF cumplimentable ese formulario para que tú lo rellenes, lo guardes en PDF y junto con el resto de la documentación que te solicitan, a una dirección específica de correo para esta solicitud, se lo mandes. Depende de la mutua, cambia un poquito el mecanismo, pero el modelo de solicitud y la documentación que te piden es el mismo en todas, ¿sí? Entonces, si no sabemos qué mutua tenemos, pues o llamar a nuestra gestoría o con el certificado electrónico aquí en la sede electrónica, pues pedir, es instantáneo, un duplicado del alta y lo podemos ver. También vamos a necesitar, ahora veremos el formulario de la mutua, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero vamos a necesitar también remitir en PDF, y además esto te lo especifican todas las mutuas, en PDF, nada de foto JPG con el móvil y tal, porque te piden que sea en PDF. El DNI y luego el modelo 145, comunica de datos al pagador para aplicarnos el tipo de retención a cuenta del IRPF correspondiente. El modelo 145 también os he dejado aquí en la foto el link para que lo podáis, descargar. Y bueno, si habéis trabajado por cuenta ajena, pero te está empezando otra vez a fallar, justo ahora. Hasta ahora ha ido perfecto, pero vale. Si puedes repetir justo lo del modelo 145. Sí. Vale, ¿me oyes ahora bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues el modelo 145, que es otro de los documentos que nos va a pedir la mutua que le remitamos, pues es en el que se detallan las situaciones personales de cada tipo de detención que nos tiene que aplicar en el pago de esta prestación a cuenta de IRPF. Lo podéis descargar en este link de la agencia tributaria y lo mismo, PDF cumplimentable, guardarlo en formato PDF para repetirlo junto al DNI y al modelo de solicitud de la prestación. Aquí luego, esto sería la información obligatoria que hay que mandar en el momento de solicitud. Pero luego nos dice la mutua a todas que se tendrán que tener a disposición por si fueran requeridos y están ahora, que ya han concedido las primeras resoluciones, están ahora pidiendo a algunos autónomos los libros registro y tal y cual. Bueno, pues hay que tener a disposición a mano, controlados por si no pide la mutua, el libro de familia, o de casos financieros, si es que hemos indicado la solicitud que tengamos hijos al cargo, certificado de estar corriente, que pagamos la seguridad social, que también lo podemos obtener con el certificado electrónico de la web de tesorería. Si tuviéramos aplazadas cuotas de pago a la tesorería, la resolución que se aplaza por parte de la tesorería, si existen cotizaciones extranjeras, pues la documentación que acredita esas cotizaciones que nosotros hemos realizado en el extranjero los meses anteriores. Y luego, bueno, pues si tuviéramos algún otro tipo de prestación compatible que estuviéramos percibiendo, pues también la resolución administrativa de esa concesión. Y aquí os he puesto en rojo y con un asterisco arriba, que nos dice la documentación específica que se alegue cuando se alegue la reducción de facturación. Nosotros en algunos casos de algún cliente directamente lo hemos mandado ya. Como tenemos los libros registro de nuestros clientes,
y los llevamos al día, pues directamente en PDF algunas mutuas admiten adjuntar de primeras más documentación, pues nosotros ya para ahorrar tiempo y que nos lo requieran, vamos por delante y mandamos los libros registro. En vuestro caso, también os lo recomiendo. Si podéis mandarlos ya de primera, pues se supone que en esa resolución ahorraréis tiempo y bueno, pues la van a conceder igual si os la conceden y por los mismos días, pero oye, antes terminaréis con este tema. Entonces, si podéis adjuntar ya de primeras los libros de registro, pues también. ¿Sí? Entonces, algunas claves del modelo de solicitud, cosas que os suelen preguntar algunos clientes que dicen, no, que ya me la voy a mandar yo, pues porque... Ahora al cambiar de la diapositiva sí puedes... Sí, ¿no? Sí. Vale, ahora ya se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, pues haré una pausa cuando cambie de diapositiva, aunque creo que esta es la última, o queda una y así ya lo controlamos. Vale. Bueno, pues algunos clientes que se presentan ellos la solicitud nos han siempre vemos que se han encontrado un poco dificultades a la hora de seleccionar la casilla correcta. Entonces, os he puesto aquí un ejemplo de una clienta que tenía que es autónoma independiente, no es autónoma societaria, que llevaba en tiempo, pues lleva de alta desde el 2016 y que tiene un establecimiento de cara al público a pie de calle que tuvo que cerrar. Tuvo que echar la persiana y no le dejan abrir pues hasta que acabe o finalice el periodo de alarma. Entonces, hay una serie de apartados de estos modelos de solicitud que a veces pues, pueden entrañar dudas que tengo que marcar o qué. Entonces, bueno, pues aquí te pone, hay un apartado que dice, ¿qué régimen de la seguridad social estoy? Bueno, pues te pone varios, ¿no? Trabajador autónomo, del régimen especial del mar, agrario cuenta propia, bueno, pues trabajador autónomo. Normalmente, si no sois ninguno de los otros dos, trabajador autónomo. Fecha de inicio de actividad, tendréis que mirar en vuestro modelo de alta censal de Hacienda, el 036 o 037, depende del caso, la fecha en el primero, la fecha en que os disteis de alta como autónomos. También coincide esa fecha con la del modelo TA 0521. Luego, si os hubierais dado de baja y de alta varias veces, que bueno, pues alguno decís, bueno, pues yo en verano no tengo mucho trabajo, llega julio, me doy de baja y me vuelvo a dar de alta en septiembre. Pues la última fecha de alta. Pues la última fecha de alta. Aquí en fecha de baja, el régimen especial, no deberíais marcar fecha de baja, porque en este caso es condición obligatoria estar dado de alta. Y luego la fecha del cese de actividad. Bueno, pues en este caso, como lo que le obligaron fue a cerrar el establecimiento el día 14, que fue cuando se publicó bueno, pues la orden ministerial por la que se decretaba el estado de alarma, pues fecha de esa actividad el 14. ¿Sí? Si vosotros el 14 no tuvisteis que cerrar el establecimiento, seguisteis trabajando telemáticamente desde casa como pudisteis, tenías alguna factura pendiente y fue el 31 de marzo último día, pues sería el 31 de marzo, eso que lo habréis pedido en abril. Si ahora en abril no tenéis trabajo o lleváis sin facturar desde marzo, pero en marzo no cumplíais, pues pondríais también 31 de marzo, o si hay algún día de abril, que es cuando dejéis de trabajar o de facturar, que siempre, esto es importante, que la fecha de la última factura emitida en vuestros libros de registro sea la misma o anterior a la del cese de actividad. No pongáis una fecha de cese de actividad que sea anterior a la fecha de la última factura que habéis emitido. ¿Sí? Vale, pues en este apartado pueden estar estas dudas. Os he puesto aquí en amarillo la fecha de actividad porque me parecía importante. Luego nos dice, especifica qué tipo de trabajador autónomo eres. Bueno, pues administrador o consejero de una sociedad mercantil, que no creo que sea el caso. Sí que puede haber, en el caso de autónomos societarios, socios trabajadores que presten servicios a esa sociedad. Si somos autónomos y además somos socios de una SL en la que trabajamos, pues si estamos solicitando y facturamos a esa sociedad, tendríamos que marcar esa casilla. Comuneros o socios de otras sociedades no mercantiles,
Si fuéramos, por ejemplo, socios dados de alta en el RETA de una sociedad civil, pues seríamos aquí, sociedades no mercantiles. Si fuéramos socios, trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, pues vamos buscando un poco la que encuadre nuestra situación como autónomos. Vale, si estamos en una agrupación de autónomos, que es un poquito más raro, somos trade, podría haber algún trade, pero en este caso que os he comentado y que suele ser el más habitual sería esta opción por defecto. Autónomo no encuadrable en ninguno de los anteriores colectivos. Es decir, si no soy ninguno de los otros, tengo dudas, preguntamos, pero lo más normal, autónomo un poco estándar, por así decirlo, sería este. Y luego nos pide información adicional. Aquí es importante tener en cuenta. ¿Estamos en pluriactividad? Pues, por ejemplo, somos profesores asociados de la universidad y tengo luego mi actividad como consultor de marketing. Pues aquí tendríamos que marcar que sí que estoy en pluriactividad porque tengo un contrato por cuenta ajena con la universidad. Luego, si percibes otras prestaciones de la seguridad social, pues si percibiéramos alguna de las otras que sí que son compatibles, marcaríamos sí. O si percibimos otro tipo de prestación que no tiene que ver con la seguridad social. Ayudas por paralización de flota, bueno, esto ya son cosas más específicas. Y si estamos colegiados, si somos fisioterapeutas, si somos profesionales de la salud, arquitectos, economistas, estamos colegiados, pues marcaríamos nuestra condición de colegiación. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto es un poco de lo que más dudas pueden provocar a la hora de rellenar el modelo. Y luego está la parte de la declaración responsable. Aquí es importante porque aquí indicamos el motivo por el que, o al que nos acogemos, la causa a la que nos acogemos o justificamos la solicitud de la prestación. Entonces, en este caso que os he comentado, de establecimiento que tuvo que cerrar ese mismo día, pues no haría falta indicar nada más. Y no haría falta tampoco en este caso justificar que nuestros ingresos se han visto reducidos, porque es evidente que si cerramos el establecimiento se acabaron los ingresos y tampoco nos pedirán los libros de registro. Sin embargo, si como continuando con el ejemplo anterior que os he puesto, somos consultores de marketing y yo puedo seguir haciendo mi trabajo aquí con Zoom, podemos estar con el trabajo atendiendo a nuestros clientes más o menos con cierta normalidad, pues, pero nos hemos visto afectados y nuestras ventas han disminuido drásticamente, tendríamos que marcar la otra opción. ¿Sí? Bueno, aquí os dejo un poco resumido de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, pues las principales conclusiones, pues que tenemos o que para poderla pedir. Espero, ¿se me oye bien ahora, Rebeca? Se oye bien. Vale. Tenemos o bien que haber tenido que cerrar o que nuestros ingresos se han desplomado. Que va a durar hasta que se prolongue el estado de alarma. Que no nos demos de baja, que es una situación de cese en la que durante ese periodo no podemos facturar. Ese periodo en el que no facturamos se cotiza y no computa en plazo de futuras prestaciones. Esto no lo he dicho antes, pero es importante. Si más adelante volviéramos a tener que pedir la prestación ordinaria de esa actividad, este tiempo que hemos estado percibiendo la prestación extraordinaria de la que estamos hablando no nos restaría tiempo de cobro de las futuras prestaciones. Que se nos van a mantener las bonificaciones en la cuota si estamos disfrutando de ellas. Se nos van a devolver las cuotas del RETA de los días en los que se nos ha concedido la prestación por cese. Que la vamos a poder pedir, en este caso por los días de mayo hasta el 30 de julio. Que lo que nos van a pagar es el 70% de la base de cotización de los 12 meses anteriores y si no llevamos 12 meses, pues sobre la base mínima, que viene a ser, en casi todos los casos, será los 661 euros. Que si tenemos trabajadores contratados, primero hay que hacer un ERTE. Va a ser incompatible con otro tipo de prestaciones que hemos visto, que tendremos que ponernos al corriente de pago si tenemos alguna deuda o alguna cuota impagada con la tesorería y que para solicitarlo lo vamos a hacer, como hemos visto ahora mismo, a través de la web de nuestra respectiva mutua
y mediante el formulario o el email de contacto que nos den al que adjuntaremos ese formulario, adjuntando el DNI, el 145, y en los casos que sea necesario de justificación de descenso de disminución de ingresos, pues con los libros de IVA. También deciros que si no tuviéramos mutua, que hay casos de autónomos que no se han acogido a ninguna mutua, lo podemos hacer a través de la web de cualquier mutua y en ese momento darnos de alta en esa mutua. El alta en las mutuas no tiene ningún coste, es un trámite meramente administrativo y se entiende producido el alta en esa mutua si solicitamos la prestación a través de la web de esa mutua. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya es la última diapositiva. Voy a ver el chat lo que vais diciendo y si os parece, con las preguntas que se han quedado sin contestar, os nombro, os doy paso, os abrís el micro y os contesto. Aunque veo que la mayoría son de que se oye mal. Al principio, si quieres, te ayudo, como ha habido varias de lo de la escucha. Sí. Ana Jimeno al principio preguntaba qué ocurre con los arquitectos que están de alta en la HNA. En la hermandad de arquitectos. Claro, pues aquí lo que ocurre es que tanto arquitectos como algún tipo de profesional de la salud, osteópatas, hay algunos profesionales de profesiones liberales que no tienen obligación, o los mutualistas de la abogacía, que ahí tienen opción de optar para poder ejercer su alta en Hacienda y de actividad, pueden optar por darse de alta o bien en la mutualidad propia, como es el caso de la Hermandad del Colegio de Arquitectos, o en el RETA. Entonces, aquí lo que te dicen es que si no estás dado de alta en el RETA, solamente estás dado de alta en la Hermandad del Colegio de Arquitectos, no vas a poder solicitar esa prestación. Porque como hemos visto, una de las condiciones es estar dado de alta en cualquiera de los regímenes especiales de trabajadores autónomos, pero tiene que ser uno de esos. No vale que sea la Hermandad, ni la mutualidad del Colegio de Abogados, ni ninguna de esas. Entonces, podría ser que alguna de estas instituciones tuviera alguna medida específica para ocasiones como esta o no. Pero lo que es la solicitud de prestación CATA no la va a poder realizar. Luego José te preguntaba si estaban acogidos a la tarifa plana por nuevo autónomo. Sí, que es el que ha intervenido justo cuando lo iba a explicar. Bueno, pues como veis, como he dicho, si tú estabas disfrutando de la tarifa plana, luego cuando se recupere el estado de normalidad vas a seguir gozando de esa bonificación en la cuota que estás pagando mes a mes. No es como cuando tú te dabas de motu propio de baja, porque aquí no te vas a dar de baja. Si te das de baja como autónomo y estás gozando una bonificación de la cuota, cuando te vuelves a dar de alta, aunque te correspondiera por tiempo poder disfrutar de esa bonificación, ya no tienes derecho a ella por haberte dado de baja. En este caso sí que vas a poder continuar disfrutando de esa bonificación. Vale. Y luego ya son las últimas que hay. Si quieres las leo o si quieres... Sí, ya estas las veo yo. Respecto a una administradora solidaria, una sociedad que está en jubilación parcial, por lo que cobra una prestación, podría pedir la prestación y por tanto bonificar la cuota del RETA, la es un coste físico y convencional. Pues mira, no, porque estás percibiendo una prestación al estar jubilada. Y esa prestación es incompatible con esta prestación por cese de actividad. Es una de las que son incompatibles. Así que en caso de jubilación, que ya hemos tenido por el despacho alguna consulta o un caso parecido, pues no vas a poder solicitar esta prestación. Y luego de Gema, a mí se me acababa la tarifa plana justo en mayo. Entonces, si me devolvieran la de abril y mayo, por ejemplo, reanudaría en julio y agosto pagando esos 60 euros. Y si en mayo... no. O sea, puedes seguir gozando de la bonificación en la cuota, pero el tiempo corre. Y además tiene sentido, porque esos días cuentan como cotizados. ¿Vale? Entonces, esos días cuentan como cotizados, te abonan la cuota, que encima no vas a pagar la cuota porque te la abonan. Entonces ya, si además te prorrogaran durante ese tiempo de cese la bonificación de la cuota, parece demasiado, ¿no? Vale, vale. Entonces, no.
No la pierdes, es decir, si esto dura 3 meses y tú tienes tarifa plana para 12 meses, los 9 meses siguientes a esos 3 meses de estado de alarma, pues continuarías con la bonificación en la cuota. Pero si se te acaba justo con la finalización del estado de alarma, no. Vale. Y luego lo que te ponía, bueno, ya que estoy, lo que te ponía es que, por ejemplo, si en mayo son solo 9 o 10 días, Sí. Entonces, ¿qué hacen? Devolver, o sea, proporcional la parte proporcional. Vale. Eso es, sí. Vale. Sí. Claro, se tiene que dar que por los 9 días de mayo que no facturas o que estás cerrado. Bueno, si en el caso estás cerrado, pues ya puedes solicitar, pero y te darían la prestación por esos 9 días que has estado cerrado y te abonarían la parte correspondiente de la cuota autónomo proporcional a esos 9 días. Si pudieras, que es muy raro, justificar el descenso de tu facturación un 75% más solamente por esos 9 días de mayo, ocurriría exactamente lo mismo. Vale. ¿Tenéis alguna preguntita más? José, ¿te he contestado a la duda que tenías? ¿Sí? Sí, Pedro, gracias. Vale, perfecto. Vale, estoy repasando aquí, que no me deje nada. Vale. Pues nada, comentaos eso, la importancia que estamos viendo ahora en solicitudes que han concedido por el mes de marzo, que las mutuas empiezan a solicitar, a reclamar a los autónomos los libros de registro. Entonces, aunque inicialmente no sean obligatorios aportarlos, yo sí que os recomiendo que ya de primeras los mandéis. Y no cuesta nada y ya que habéis hecho las cuentas, seguro que habéis tenido que de alguna manera tener esa correlación de facturas emitidas y aunque no tiene que ver para el cálculo de ese descenso en la facturación, también te piden el de facturas recibidas, el libro de facturas emitidas y el de facturas recibidas. Y en el caso de que realicéis operaciones intracomunitarias, o como clientes que tenemos nosotros que no tienen aquí en España clientes, que son todos fuera de España, en territorio europeo, pues tendréis que aportar el libro, la hoja del libro de operaciones intracomunitarias. Entonces, ahí en el link que os dejo en la diapositiva tenéis toda la información relativa a los libros de registro, descargable de manera Drive gratuitamente una plantilla que os hemos dejado con el formato que te exige la agencia tributaria para que podáis, si no tenéis los libros al día, pues pasarlos ahí. Luego, pues, acordaos en PDF, que es como lo piden todas las mutuas, si no os dirán que no los aceptan y que los mandéis en PDF, pues los remitíis junto al 145 y al DNI y al modelo de solicitud de la mutua.